permite conocer al tío de Sandra Margusian, Héctor, y a su padre Alejandro, excafetaleros en El Salvador, millonarios en Miami. Sandra, la chica secuestrada, es simpatizante de la lucha y se desdice de los modos de explotación de su padre. En medio de esa circunstancia, conocemos a Juan Lavín, a Teresa Illanes, de la que se enamora, a Héctor Margusian, que quiere rescatar a su sobrina por encima de los deseos de su hermano y padre de la chica, y sobre todo, entramos en el centro de pactos, lealtades y compromisos en un mundo de clandestinidades deliberadas que no puede descifrar el periodista. Como lector, encaramos un acertijo final que presume ya la continuación de la historia. La continuación de la historia es Autopsia de un recuerdo 20 años después. Juan Lavín ya es director editorial de un diario, su vida emocional se vuelve a enganchar con la misteriosa Teresa Illanes, ahora modelo, y su deseo por ella habrá de nublar la verdad sobre el mundo que la rodea. Un mundo de exguerrilleros, ahora enganchados en las drogas y su comercio, un mundo donde la corrupción y la compra de favores sigue moviendo el circo hasta sus últimas consecuencias, y donde el buscador de la verdad que subyace en el oficio periodístico será víctima de su ilusión. Paradójicamente, la ilusión amorosa es la única redención posible para el personaje. Ante ese mundo oscuro, René Delgado nos coloca con destreza en el entramado, con agudeza literaria y sobre todo con honestidad escritural. Y hablo de honestidad escritural porque yo la defino como el querer y respetar a los personajes, no importa qué papel jueguen en la trama, y eso sucede con Autopsia de un recuerdo igual que con El rescate. Siempre he admirado a los escritores de thrillers, la capacidad que esgrimen para guardarse el as bajo la manga hasta el final, su habilidad para construir caminos desde el punto de vista de uno o de varios de los personajes, que es lo que hace Delgado, aunque el centro siempre está en Lavín, y llevarnos por los meandros de sus conjeturas y búsquedas, de sus aciertos y equívocos. Tal vez en este acercamiento a un mundo que se desliza de los anhelos a la justicia, a una inhabitable forma de poder donde lo político y lo económico no tienen escrúpulos ni frontera, lo que verdaderamente sucede es la errónea lectura de la realidad, porque la maldad siempre tiene mejores artimañas, supera la imaginación y la capacidad de ficcionalizar. Juan Lavín, que vive en el terreno de lo que de verdad sucede, porque como periodista tiene que dar cuenta de ello y tragarse mucha diplomacia, y aquí cito al personaje cuando dice: el mundo del periodismo precisaba mucha paciencia y diplomacia en la tarea de lubricar las fuentes, como padece el propio personaje, y tener que capotear muchas tormentas. Juan Lavín aún cree en un mundo de verdades, de transparencia. Él es tal vez el cristal, tal vez lo son todos los periodistas, por algo los asesinan. El problema con Juan Lavín es que ese cristal que quiere aplicar para escudriñar al objeto de su amor no es el mejor instrumento. Se nubla por razones del corazón que la cabeza desconoce, o por razones de otra índole que rebasan las argucias de quien ya tiene un colmillo afilado en esa veintena de años que median entre la carta que entrega en Miami y la nueva entrega que también hace en Miami 20 años después, y que no revelaremos aquí, porque un thriller bien urdido como el que ha hecho René Delgado merece nuestra discreción. Mérito aparte de la tensión dramática que se teje en estas páginas, del mundo de la procuración de justicia, de los altos vuelos empresariales, de la transformación de los guerrilleros, a su modo procuradores de justicia en rehenes del narco, está la revelación de un carácter y un oficio, el del periodista, ahora director editorial, que a su modo ha mudado el trabajo de campo por el de la oficina, y con ella cierta ingenuidad y frescura necesaria para encarar al mundo por la careta del conocimiento y desencanto que lastima el rostro. Eso es lo que también nos dice René Delgado
cuando dibuja los pasos de Juan Lavín, sus paseos en motocicleta para liberar la tensión. Y lo cito: a la desnudez de la ciudad se sumaba la sensación de rozarla mucho más cerca, o lo que hace para abatir tanto pensamiento sin barandal. Estas frases, hay muchas de estas frases que yo subrayé a lo largo de mi lectura porque me parece que tienen un poder expresivo y metafórico muy interesante. Sus lealtades amigos de viejas correrías de activismo político están ahí en el centro del carácter de Juan Lavín. Su deseo de desentrañar a una mujer que lo sintetiza todo, pues también lo ha encarnado: la riqueza, la militancia, la adicción. Así como el autor nos coloca en las entrañas del periodista, también lo hace espléndidamente en las del fiscal Zayas. El narrador revela que hay un parentesco entre ambos, pues, lo cito, viven de la información y a la caza de ella, acosan con o sin inteligencia a quien la tenga. Y también se mete en las entrañas del tío rico que vive en Miami, Héctor Margusian, que ha querido librarse de la condena de su origen. Si construir personajes es uno de los retos principales del novelista, Delgado lo hace cuando nos permite entrar en las contradicciones de los tres mencionados, cada uno en una esquina distinta del ring, donde en el centro están por proponer una geometría de los personajes que pueblan este mundo novelado: Teresa Illanes y el Chubi, víctimas al fin. El Chubi, un personaje muy interesante, encarna este mundo podrido. Comparto una atinada descripción que aparece en la novela. Quien lo viera por primera vez jamás imaginaría a un adicto entrampado por el consumo y la venta de drogas, a un revolucionario romántico sin campo de guerra, presto a lanzarse a la insurrección, muchísimo menos a un hombre hundido en la parafernalia de su contradicción que, desatada, lo tornaba en un pendenciero y atado en una persona deprimida. Fin de la cita. Tal vez en las novelas de René Delgado los personajes están haciendo lo que nosotros con nuestra existencia: intentar darle una altura diferente, creer en un mundo social más equilibrado, en una justicia bien administrada, en la verdad periodística, en la amistad, en el amor. Dueño del oficio de larga carrera del periodista, sorprendiéndonos con su deseo de ficcionalizar a partir de la realidad que ha documentado, René Delgado nos ha colocado en el borde de la silla de la que no nos podemos despegar mientras queremos saber qué sigue. Las preguntas de Juan Lavín, las del fiscal Zayas, las de Héctor Margusian, los actores de estas dos novelas, son ahora nuestras preguntas. Maneras de escribir la palabra para que, como dice el autor, entremos en el corazón emocional de la historia. Se perfila, para halago de sus lectores, que esta historia no ha terminado, que la autopsia de un recuerdo será también precuela de más de Juan Lavín. Así lo desea el lector. Estoy segura que esta vez no pasarán muchos años para la siguiente entrega. Por lo pronto hay que leer Autopsia de un recuerdo y El rescate. Gracias. Gracias a Mónica Lavín y le damos la palabra a Roberto Zamarripa. Gracias, buenas tardes. Es para mí un honor y un orgullo estar aquí, haber sido invitado a esta presentación. Gracias, René. Gracias a la editorial Grijalvo. Para muchos es la sorpresa, para otros será la consecuencia. El periodista René Delgado Ballesteros presenta una novela. Se sabe que semanalmente disecciona por entregas las rutas del laberinto del poder. Sobre aviso no hay engaño, y con sus cartas de navegación los deposita frente a los arrecifes azotados por el oleaje, como si hubiéramos topado con un callejón desordenado y maloliente, para que al terminar la lectura sabatina de sus reflexiones, uno simplemente masculle. ¿Y cómo diablos llegamos hasta aquí? No es por culpa de René, pero sus mapas trazan siempre rutas de tensión. Todas las semanas, el país revienta en la cuerda tensada por sus dichos. Pero lo hace también al día, concluye un periódico, que si bien es producto de un afán colectivo, es cincelado con su rigor que raya en la obsesión, o con su obsesión,
que no alcanza perfección, sino un enésimo intento por decir bien lo que sucede mal. El periodismo no es escuela de perfección, decía Camus. El asunto es ser leales en el intento. La de René Delgado es lealtad hasta el último apunte, y en ella, en la lealtad, deja todo sin resquicio. Recientemente, durante una comida entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral y directivos del periódico Reforma, uno de los comensales me susurró con azor que René Delgado escribió una novela. Claro, repelé muy ufano, aunque intentaba prepararme para una siguiente respuesta que, suponía, tendría que ser sobre el por qué daba ese salto mortal del periodismo a la literatura sin red de protección. Y ahí sí, qué fregados le contesto. ¿Cómo le hizo?, me insistió el inquisidor. Supuse entonces que vendría la sorna como remate. Si se la dictó un becario de Conaculta, nos dio el ensayo de respuesta. Pero el comensal dejó en claro para dónde caminaba al disipar su tercer cuestionamiento. Pues, ¿a qué hora la hizo? Quienes conocen a René preguntarán lo mismo. ¿A qué hora? Como un periodista exigente y riguroso, un director que llega antes que sus subordinados y se va cuando ellos ya están dormidos, que no despegue el ojo de la plana, de la línea del dibujo, de la fotografía. ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Cómo habría el tiempo, los minutos, las horas para hacer una novela? El tiempo es choro. René le comió tiempo a los momentos del cierre editorial, aprisionó los minutos entre el cambio de encabezado de una nota principal y la precisión de un pie de foto para darle vida y redondez a sus personajes. Entre la directriz del enfoque editorial, la profundidad del reportaje, el foco de la imagen, el atisbo del riesgo desmedido en la saturación de contenidos para encauzar a lo preciso. ¿A qué hora? A la disponible. En el periodismo, el tiempo no es contrincante. Contra el cierre de edición, todo. Después del cierre, nada. El tiempo de un periodista tiene las manecillas torcidas, camina al revés. Cuando todos van a dormir, los periodistas preparan el alumbramiento. Y precisamente el tiempo es tan atesorado que en autopsias de un recuerdo no tiene desperdicio. Con la lectura corre el cronómetro. No hay segundos dilapidados, como tampoco demasiados momentos de espera. Donde René Delgado alarga el tiempo es en la confección. Cambia de páginas y cambia de siglo. El Rescate, la ópera prima, escrita hace 30 años, da vida a Autopsia de un recuerdo, pero como el autor dice, el par de obras pueden leerse juntas o independientes, consecutivas o en cada Navidad. Mi recomendación es leerlas simultáneamente en un fin de semana. Decía Scott Fitzgerald, la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. Autopsia de un recuerdo transpira la tensión de este triple salto del autor de pasar las hojas y cruzar el siglo. Sobrevivir al día es una hazaña que René sortea con la presentación de un periódico diario, siempre diferente e inevitablemente riguroso. Sobrevivir al siglo es algo más complejo. René lo logra, lo salta con una novela. Los personajes del Rescate y de Autopsia trascienden como quien cruza la esquina. Ni canas le salen, maduran, lamentan, revolotean, ascendan sus vicios y ya que lograron cruzar el pantano, René los liquida, pero suavemente. Es el tono, es el sello. René Delgado es riguroso y leal, es leal y respetuoso, como maestro, como periodista, como ser humano. ¿Por qué habría de dejar de serlo como novelista? Expresaba Raymond Chandler en su ensayo El simple arte de escribir, que una buena historia no puede planearse, tiene que destilarse. A largo plazo, por poco que uno hable sobre el tema, precisaba Chandler, lo más durable en lo que se escribe es el estilo. Y el estilo es la más valiosa inversión que puede hacer un escritor con su tiempo. Autopsia maduró en 2 pedazos de sendos siglos y al final en un sexenio de cocción. Viene de un Rescate y recala en una madriguera. René Delgado logra una elipsis con sus 2 novelas, donde no desordena sino fluye y rememora. Ubica,
entretiene, cautiva. En Autopsia de un recuerdo sabe entonces jugar con el tiempo y detona con pulcritud los instantes. Detiene las escenas, acomoda a los actores, los coloca en la trama, les da su orden de entrada y da un claquetazo para el clímax. No es que Autopsia sea un guión cinematográfico, pero ahora que viene lo del Oscar, al sentarse a leerla hay que ir por palomitas. Los momentos efectivamente estallan, pero no revientan. Vaya, no dejan el reguero de cadáveres. El suspenso es remanso y la tensión, si bien no tiene fondo de música lounge, a veces acurruca. Y es que es inevitable. René es respetuoso hasta de sus muertos, tanto que con ellos juega, bromea, arremete, estruja, pero los deja ir así, suavemente, aunque parezca repentino y todo haya sido cruel. A Teresa, la protagonista, la fulmina una bala precisa, acomodada casi sin querer, que ella intenta cándidamente detener con su mano izquierda. Al Chubi, causante involuntario de la muerte de Teresa, la mujer perdición del protagonista, el periodista Juan Lavín, se le descarga una ráfaga que más que ensordecer, enmudece en el respeto del estertorio. En Autopsia, la escena del crimen tiene hasta su instructivo. Los muertos no terminan en pedazos coleccionables, sino se van en sigilo a pesar del estrépito. Los mata la circunstancia y a veces también la dulzura de la ironía. René Delgado es prolijo en la austeridad. En sus descripciones no regatea, pero todo con medida. Hay profusión, pero no hay desperdicio. No se acude a un festín de balas o de sangre. Los cartuchos están contados y del inventario de su comandancia, René Delgado distribuye las responsabilidades. Los muertos no mueren del último trazo de la ojiva, sino de la acumulación de sus dislates, de sus errores, de sus flaquezas, de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento impreciso. Al comandante Sayas, por ejemplo, no lo mata un poder y misericordia, sino la ingenuidad innata de un policía de carrera y la torpeza de no haber aprendido a sacar el revólver estando sentado como cuando se juega dominó. Y todavía, antes de expirar, Sayas tiene tiempo de disculparse. Qué noble manera de dejar al personaje contar a los lectores, de su ronco pecho hasta su epitafio. En su generosidad y respeto, René Delgado logra empatía con el diablo. El thriller no tiene villanos, sino humanos. Escribió Carlos Monsiváis ya hace rato, en el 69. La tesis ha explorado con frecuencia. Entre nosotros no hay literatura policial porque no hay confianza en la justicia. A fin de cuentas, ¿qué importa la identidad del criminal? La incógnita es otra. ¿El dinero del asesino le basta para detener la investigación? En Autopsia de un recuerdo se confirma. Los personajes no viven la curiosidad de la averiguación previa, sino el laberinto de la huida ante la tentativa de fabricación del delito. Juan Lavín huye de la sospecha, aunque en realidad escapa de sí mismo para quedar atrapado en la covacha de sus dudas. Pueden apresarlo por tentativa de incertidumbre. Bien sabemos que nuestra barandilla mexicana no cabe en la ficción, no vaya a ser que le cobren derechos de autor. Si no se repara en la justicia, mejor se ancla en la inmundicia. Decía el detective Marlowe en El sueño eterno, obra cimera de Raymond Chandler, a propósito de una historia con la que se cruza. Parecía demasiado fácil. Poseía la austera sencillez de la ficción en lugar de la retorcida complejidad de la realidad. Autopsia de un recuerdo no retuerce la realidad. ¿Para qué? Eso sí, la austera sencillez de la ficción impregna y vive. Autopsia no cede ni se abarata. No hay un expediente fácil con el desparramamiento de cadáveres o los baños de sangre, con sahumar con pólvora las páginas, escurrir el morbo al cambiar de folio. En Autopsia hay la ruta esmerada, difícil, apasionada de una disección y de una medida, rigurosa y espléndida, y una espléndida forma de narrar los riesgos.
¿Para qué retorcer la realidad? Esa de la violencia extrema, la aniquilación como regla suprema del ejercicio del poder, el asesinato como medio de enriquecimiento y de empoderamiento, donde entre más cargadores vaciados, más alcaldías recibidas, entre más ejecuciones, más diputaciones. En autopsia no hay descabezados ni tatuados, no revientan las vísceras, sino se multiplican las descripciones, diseminando la prosa cuidada, elegante, inteligente. René Delgado entonces no cae en esa tentación de quienes creen que entre más descapitados aparezcan y repartan en las páginas, más rápido caerá el cheque del Fonca para la siguiente década y la siguiente novela. En eso estriba la lealtad del autor, y en eso estriba su respeto y su rigor. Respeta la realidad en todos sus sentidos, tanto que de ella nutre diariamente páginas, portadas y reflexiones. El periodismo informa lo que pasa sin tanto relateo. La literatura dice, recrea, enamora, alucina, rehace. René Delgado adentra en la ficción, sublima la novela. Sí, el periodismo es diferente a la literatura, por más que cada uno se apropie, a veces impunemente, de los recursos del otro. Hacer las dos cosas con el debido respeto exige. La verdadera prueba de una inteligencia superior es poder conservar simultáneamente en la cabeza dos ideas opuestas, decía Fitzgerald. Dos ideas opuestas conservadas y que sigan funcionando. Admitir, por ejemplo, que las cosas no tienen remedio y mantenerse, sin embargo, decidido a cambiarlas. René, sabe quienes lo conocen, es necio. Y pues sí, puso en funcionamiento dos procesos de competencia sin que uno y otro sufriera mello. La realidad que nutre el periodismo burileado por René Delgado no tiene remedio, y los personajes de Autopsia de un recuerdo tampoco. Empecinado de manera simultánea con ambos asuntos, René Delgado lidia hasta que no hay reparo. Así, Teresa, la protagonista, inicia la semana con Malfario, dice René Delgado, que simplemente la aniquila en la página 171 de Autopsia. Dice, ese lunes sí que había resultado importante en su vida, la había perdido. Vida, nada me debes, vida, el de atrás paga. René Delgado consuma con Autopsia de un recuerdo también un afán didáctico. No hay que renunciar al periodismo para hacer literatura, y en los requisitos de la profesión de informar, saberse acomodar para recrear. Y debemos decir también que Autopsia de un recuerdo es una obra amorosa. ¿Lo saben? Carla y Joana, quienes crecieron con el mundo de la novela de su padre y al final parecen haberse resignado a respetar el carácter de personaje inatrapable a que le han concedido las horas necesarias para el retoque de la obra. Y obviamente lo sabe Ida, vigilante permanente de las columnas y las cuerdas de las que cuelgan los trapecios en los que René Delgado decide balancearse. Ida, su principal crítica, mordaz, inteligente, que le obliga a cambiar todas las comas posibles. Claro, a ellas nada hay que reprocharles, sino comprenderlas. Y sobre todo, felicitarlas. Con ellas decir, salud, René, por la novela. ¿Ya checaste la primera plana de mañana? Vamos a dar la palabra al autor y yo creo que si nos sobra un poco de tiempo poder hacer preguntas. Adelante. Bien, naturalmente uno a veces cuando le toca presentar estos, es el único hijo que tengo dos hijas, cuando uno le toca presentarlas uno se pregunta qué es lo que podría uno decir. Y en el fondo creo que lo único que yo podría decir está dicho en la propia novela. Y digo podría, porque en el fondo
creo que es la novela la culminación de un esfuerzo, pero no necesariamente la coronación de un deseo. ¿Por qué? Porque el arte de escribir me parece que exige enormes horas de desvelo, y muchos de mis desvelos han sido más bien periodísticos. Por esta razón es que me permití invitar a 3 profesionales a la mesa, a una escritora, como lo es Mónica Lavín, a un periodista, como lo es Roberto Zamarripa, y desde luego a un editor, como lo es Ariel Rosales. ¿Por qué ellos 3? Porque me parece que los 3 congregan el límite y el horizonte de este texto. Me parece que Mónica se mueve en el horizonte de la imaginación que ofrece la literatura. Me parece que Roberto se mueve hasta el límite de lo que el periodismo permite, que es la realidad, y el buen Ariel, quien por fortuna pues conozco ya desde un libro más bien de carácter periodístico de 1988, conoce lo que es también el límite y el horizonte de una industria, porque al final lo es, que es la industria editorial. Yo les agradezco mucho a ellos 3 que me hayan acompañado en esta mesa, y me refiero en el agradecimiento solamente a ellos, porque es evidente que cuando uno emprende estas aventuras que permiten rebotar entre la realidad y la ficción, son muchos los agradecimientos que se van acumulando. Evidentemente ya habló de Ida Roberto, a la cual yo le debo muchísimas cosas, y a mis hijas Joana y Carla, que desde luego siempre me han acompañado. No agoto la lista, porque siempre uno incurre en omisiones, pero en el fondo me parece que toda novela es un trabajo colectivo. Los personajes, aunque uno pretenda más bien disfrazarlos, existen desde mucho antes que uno los invente, y en ese sentido me parece que la vertiente de la literatura no es más que la posibilidad de acabar de agotar el sedimento de la información que uno va acumulando como periodista. Yo les agradezco mucho a todos su presencia, y naturalmente si hubiera tiempo, porque aquí la cosa es bastante rápida, y alguno tuviera algún comentario o pregunta, creo que le daremos entrada. Muchísimas gracias.